Hola, bienvenidos al segundo video del módulo 1, Introducción, y en el cual vamos a ir viendo cuáles son los requisitos y clasificación de los datos. Ya en el anterior habíamos visto una serie de puntos que tenían que ver con dato, información, y habíamos terminado en el tema de qué requisitos tenía que cumplir. Esos requisitos que tenía que cumplir tenían que ver con cuáles eran los que yo tenía que tratar de determinar para que el dato realmente me sirva, se convierta en información. Y dentro de esos requisitos estaban la utilidad, la necesidad, que sea oportuno, disponible, confiable, comparable, flexible, claro y económicamente viable. Vamos a ir viendo uno por uno cuáles son esos requisitos. ¿Qué quiero decir cuando el dato es útil? Que pueda ser utilizado por alguien o para algo. ¿Sí? ¿Para qué? Y para tomar decisiones, por ejemplo. Yo necesito que el dato siempre sea útil. ¿Qué sucede si el dato deja de ser útil? Si el dato deja de ser útil, no me va a servir para transformarse en información y tomar decisiones. Entonces yo necesito que el dato permanentemente tenga utilidad, sea útil. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de dato útil? Un dato que me sirve para tomar una decisión, por ejemplo, qué temas voy a estudiar en el parcial, por ejemplo, es, a ver, decime cuáles son los temas que intervienen. Mira, acá, este es el listado de temas. Bueno, si me doy el listado de temas, son los datos útiles. ¿Sí? Y es necesario, y un dato puede ser útil y necesario, porque es necesario cuando alguien necesita esa información. Ustedes, en el caso de tener que rendir un parcial, ¿necesitan tener los temas que entran? Y sí, si no, no sé qué van a estudiar. Entonces, si yo tengo la necesidad de ese dato, porque sin ese dato las cosas no suceden, por ejemplo, si ustedes no tienen los temas, vamos a suponer, no estudian. Bueno, entonces el dato tiene que ser necesario. Hay que controlar que siempre siga siendo necesario realmente. Tiene que ser oportuno. Yo no les puedo dar, seguimos con el parcial, no les puedo dar los temas del parcial después de que el parcial sucede. Les tengo que dar antes. Yo no puedo llevar a un empresario los resultados de su balance un año después de que terminó, porque ya ¿para qué le sirven? Eso es historia vieja. Entonces, los tiempos, los calendarios, los vencimientos son útiles, ¿sí? Hay que dar el dato en el momento que sea oportuno, ¿sí? Porque si no, no sirve. Y además de ser oportuno el momento, tiene que estar disponible. Si yo le digo, tengo los datos, ¿y dónde los tengo? Ah, en mi oficina en Buenos Aires. Ay, no puede acceder, no tiene nadie la llave. No está disponible. ¿De qué me sirve tener algo si no tengo el acceso al dato o a la información? Entonces, es importante que haya una facilidad de consulta, que ustedes tengan facilidad para consultar esos datos. Esa facilidad para consultarlo es si pueden acceder fácilmente, si ustedes tienen las calificaciones y el sistema guaraní pueden entrar fácilmente, o no, antes podíamos y ahora no. Entonces no está disponible. Esa es la disponibilidad que tiene que tener el dato. El dato tiene que ser confiable. El grado de confianza del origen del dato, de dónde viene, es fundamental para poder decidir. O sea, el grado de certeza va a estar dado de acuerdo a la fuente de dónde viene. Si yo hablo de una fuente que es confiable, bárbaro. Ahora, si hablo de alguien que no sabe si lo dijo o no lo dijo, si lo leyó o no lo leyó, ¿aprobé el parcial? Sí, me parece que sí. Vos sabés que yo no me acuerdo bien cuando leo las cosas. Lo que me dijeron no es confiable. Entonces, yo tengo que ver el grado de certeza que tiene para saber si puedo confiar en ese dato o no. Y si no, por lo menos saber cuál es la probabilidad, en el caso que estudiemos probabilidades, o cuál es la seguridad que tengo de esa fuente que me dio el dato. Hay que ver también
que yo tengo que ser consciente cuando un dato puede llegar a ser erróneo. ¿Mm? Tengo que tener conciencia de los límites con los cuales puedo trabajar. ¿Sí? Esos límites son fundamentales para poder tomar buenas decisiones. El dato también tiene que ser comparable. Yo puedo tener que comparar un dato con otro en el tiempo, en cómo se van agregando. Si yo voy comparando, por ejemplo, datos de, utilizando ejemplos de la pandemia, datos de cantidad de infectados por día, tengo que tomar siempre el día de 24 horas. No, lo que pasa es que en este día acumularon los de 2 días. No, entonces no es comparable. Entonces tengo que tener información que sea comparable. ¿Mm? Que todos los meses sea del mes completo, que pueda llegar a trabajar con espacios, que pueda llegar a tener una relación de espacio. Por eso, por ejemplo, los datos que, volviendo al ejemplo de la pandemia, hacían comparaciones de infectados en algún momento. Uruguay tiene muchos menos infectados que Argentina. Sí, pero Uruguay tiene 10 veces menos habitantes que Argentina, o 20 veces menos habitantes que Argentina. Y no, Brasil tiene una contaminación terrible. Sí, bueno, pero relacionémosla con la cantidad de habitantes. Busquemos otros valores para que sirvan para comparar el dato. A esto se refiere cuando un dato tiene que ser comparable, tiene que tener conciencia de estas cuestiones. Si no, no los voy a hacer comparables. También el dato tiene que ser flexible, acomodado. Si yo tengo, vamos a suponer, los datos acomodados, siguiendo con la pandemia, las infecciones por provincia, y doy total país, yo puedo informar el total país, y si dicen, no, pero quiero saber las 3 provincias que más tuvieron, cuánto tuvieron, lo puedo obtener el dato, porque está flexible. Ahora, si una vez que sumo el total, tiro los subtotales de provincia, no es flexible, no lo puedo dividir. O si yo tengo las ventas mensuales, y una vez que sumé todas las ventas mensuales, listo, me olvidé. Y digo, che, ¿cuánto vendimos en los primeros 15 días? No sé, porque las sumé todas juntas. No, voy a sumar por día, así puedo decir el día 1, el día 2, el día 3, cuánto es la comparación de ventas de los primeros días con los últimos días, cuál es la comparación por semana. O sea, poder dividir y trabajar con esos datos. A eso se refiere la flexibilidad. La claridad, que un dato sea claro, es que sea entendible. Y no es entendible para todos de la misma manera. Yo puedo darles a ustedes algo que sea muy claro para alguien que sabe de ingeniería, por ejemplo, y que para ustedes va a ser chino básico. O puedo esta clase darla en inglés y ustedes no van a entender nada. Y sin embargo, para alguien que habla inglés sería clarísima. Entonces, tiene que atender al nivel intelectual, no que sea más inteligente o menos inteligente. ¿A qué nivel está orientada? Si yo estoy orientándola a un nivel de ingenieros, tendré que hablar en términos de ingeniero. Si lo estoy orientando a un operario, tendré que hablar en términos de operario, a un contador en términos de contador. O sea, tratar de buscar claridad en los términos que estoy expresando. ¿Sí? También, por último, lo más, a lo mejor importante desde el punto de vista de las ciencias económicas, es la viabilidad económica. ¿Y por qué? Porque hace años el tema de los datos era como que no se era consciente del valor que tenía. Pero cada vez los datos tienen más valor. Y la obtención de un dato tiene que ser económicamente viable. ¿Qué quiere decir? Que el costo de obtener el dato no puede ser más alto que el beneficio que me puede dar ese dato. ¿Sí? Es decir, que si yo para obtener un dato tengo que invertir un montón de dinero, tengo que ver a ver cuál es el beneficio que voy a obtener con ese dato. Si no, no tiene sentido. Pero más allá de esta cuestión, hay que pensar que el dato es un activo, es un bien económico, que yo lo voy a guardar en la empresa porque lo compré, pude comprar una base de datos, de clientes, yo les quiero vender libros de economía
Entonces le compro a alguien todos los estudiantes de ciencias económicas para que le pueda enviar mail de publicidad. ¿Y lo voy a comprar ese dato? Y sí, me sirve, porque para mí es muy útil. Le puedo mandar un dato a cada uno de los estudiantes diciendo qué libros le voy a vender. Entonces, el dato lo puedo comprar, lo puedo tener guardado para utilizarlo en algún momento, se lo puedo transportar, se lo puedo pasar a otro. ¿Ustedes conocen de datos que se guardan? Sí, puede tener valor y tiene un valor importante y también lo puede perder, porque si a lo mejor yo quiero promover un libro y tengo todos los interesados en ese libro que se anotaron, puede ser muy útil los 3 primeros meses que salió el libro, pero cuando el libro pasó de moda, ya a nadie le puede interesar. Entonces, esos datos los voy a tener que amortizar. ¿Saben ustedes qué es amortizar? Ya lo deben haber comentado algo. Es que todas las cosas se gastan. ¿Vio? Entonces, cuando se van gastando, van perdiendo valor también en los libros contables. Eso es la amortización. Ya van a haber métodos de amortización, van a tener un rato largo. Los datos también se amortizan y se gastan. Y requieren inversiones porque hay que poner personal, tiempo, instalaciones, hay que poner montones de cosas, porque el dato es un activo, la información es activo. Y porque es un activo, hay normas que se han escrito para regular esos activos. ¿Ustedes saben lo que son las normas ISO, las normas IRAM? Las deben haber escuchado nombrar. Entonces yo a lo mejor compro una lamparita y dice, tiene normas ISO, o compro algo, un producto y está hecho de acuerdo a normas. Son unas normas internacionales que sirven para todo. Todo tiene sus normas. Bueno, la tecnología y el manejo de la información y el manejo de datos también tiene sus normas. Esas normas se llaman ISO 27000. Las ISO 27000 son normas que están hechas para ver cómo manejo los datos. ¿Y en dónde las voy a manejar? En organizaciones. Y a propósito, ¿ustedes dónde van a querer trabajar el día que se reciban? ¿O dejen la facultad? En organizaciones, en empresas. O sea que vamos a tener que seguir esas normas. ¿Que las conocen poco? ¿Y qué oportunidad las tienen que conocer ustedes para poder aplicarlas? O a lo mejor va a ser algo normal en el momento que las tenga que hacer. Bueno, todas esas normas hablan de los datos, ¿sí? Hablan de los datos porque los datos, ya les dije, son activos. Cómo resguardarlos, cómo recolectarlos, cómo poder trabajar con esos datos. ¿Quién va a ser responsable? ¿Va a haber un responsable de datos en la organización? Por supuesto, alguien tiene que hacerse responsable. Y una de las primeras cosas que hace la norma ISO es decir, bueno, vamos a clasificarla. Vamos a decir, hay documentos en formato papel. ¿Sí? ¿Los conocen? Sí, son los documentos en formato papel. Bueno, tengo un documento en formato papel y tengo una factura, tengo todo en formato papel. Pero estos no son los únicos formatos, porque ya cada día, en forma más asidua, hay formatos electrónicos. El primero de los formatos electrónicos más conocido es el correo electrónico. Y ya el correo electrónico puede ser hasta utilizado como una prueba fehaciente de una operación económica, puede ser para muchas cosas. Correos electrónicos, documentos electrónicos, los PDF, los .doc, los comprobantes de pago que le mandan cuando pagan la tarjeta o pagan algún servicio a través de internet con débito automático en la tarjeta, vieron que le mandan por ahí un documento electrónico o una factura, cuando reciben por internet reciben directamente la factura. También son documentos electrónicos o otros formatos o medios de almacenamiento, las grandes bases de datos que pueden tener las empresas, las organizaciones, la base de datos que tiene la facultad en un formato electrónico de los datos de todos ustedes, con ustedes, míos, de todos, son datos e información que están en un formato determinado de base de datos. Y se regulan también los medios de almacenamiento que responden a esas bases de datos. Y cómo es la forma en que debe ser tratada esa información. Inclusive se habla de información que sea de carácter informal. Todo esto es muy formal por ahí lo que hablamos, pero
informal. ¿Qué sería informal? El WhatsApp. ¿El WhatsApp es informal? Pero ustedes saben que si por WhatsApp ustedes le dicen algo a su jefe puede agarrarse de eso para echarlos, para iniciarle una acción. Pero es informal. Sí, es informal, pero tiene un medio de prueba fabuloso, que es que está escrito. Y que si lo borro, la policía forense puede llegar a rescatarlo. Y si fuera verbal, una grabación, un video. Todo eso también es dato o información. Y existen distintas formas de clasificarlos que sería importante tener una idea. Por ejemplo, el tipo de acceso, por la legalidad u obligatoriedad que tiene, por la forma en que emito, por necesidades específicas de información o dato, por el modo en que archivo. Entonces, veamos algunas. Tipo de acceso. El tipo de acceso es de acuerdo a quién puede acceder a esa información y quién no. Por ejemplo, yo puedo tener información que es confidencial, solamente para el nivel más alto de la organización. O que está restringido a un área. Solamente en mi oficina, no queremos que nadie más lo vea hasta que no lo larguemos, o solamente los docentes titulares pueden ver esto, alguien. O para uso interno de la organización, no queremos que trascienda afuera y a veces hay documentos que dicen uso interno, porque no queremos que salga fuera de la organización, por una cuestión de prolijidad, de secreto, de lo que quieran. O puede haber documentación que sea pública, cualquiera puede acceder a esa documentación. Si yo, por ejemplo, veo una factura, la facturación de una empresa es de uso restringido. ¿Por qué es de uso restringido? Porque podrá acceder la empresa y el cliente, pero ustedes pueden acceder a la factura de otro. No, mirá lo que compró mirá lo que compró. No, es restringido a esas personas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como lo es importante también la obligatoriedad o no que pueda llegar a tener una documentación. ¿Sí? Hay documentación que es legal. Hay una ley que me dice que la tengo que llevar adelante. ¿Sí? Hay otra que es obligatoria, porque no queda otra. El libro de IVA es obligatorio, pero no hay una ley que lo establezca. En cambio, hay cuestiones que sí la establecen la ley. Una factura es legal. ¿Sí? La factura de una organización es legal, porque la ley establece que hay que emitir una factura. Un recibo es optativo. ¿Por qué? Porque puede no emitirse recibo. No está puesto que el recibo sea legal. Entonces yo puedo como contador asesorar a mis clientes y decirle, miren, la factura sí o sí hay que disponer, pero el recibo lo pueden hacer de cualquier manera, hasta en un papel en blanco, pueden emitirlo con la impresora, pueden dejarlo guardado y no darle nada, pueden hacer lo que quieran, porque no es obligatorio, es optativo. Son ejemplos que yo tengo que conocer, que tengo que manejar. Puede haber información que responde a necesidades específicas. Hay que hacer un procedimiento y para ese procedimiento hay que obtener información. O hay que hacer una auditoría. ¿Saben lo que es una auditoría? Hay materias en la facultad que son de auditoría. ¿Por qué? Porque el contador, una de las finalidades que tiene es manejar información para auditar estados contables, es decir, controlar estados contables. Por eso hay una materia que es auditoría, contabilidad 4. Entonces, para una auditoría hay que hacer una emisión de información especial. ¿Sí? O información que se hace a pedido. ¿Sí? Es para, en todos los casos, responde a necesidades específicas. O por su tipo de emisión, puede llegar a ser permanente, las facturas se están emitiendo en forma permanente, temporarias, ¿sí? O por única vez. Temporario puede ser una información que yo la estoy emitiendo solamente en un periodo determinado. O por única vez, cuando yo, por ejemplo, voy a emitir esa información por esa vez y nada más. De acuerdo al modo de archivo, yo voy a trabajar en forma acumulativa, cuando voy acumulando, comparativa,
cuando yo voy haciendo comparaciones entre una documentación y otra, por ejemplo, voy acumulando por mes y después voy comparando, o hago un legajo que es automático y acotado a un determinado tiempo. ¿Sí? También puede llegar a ser un archivo temporario. Yo lo archivo temporariamente hasta que llegue la mercadería y después lo voy a buscar ese comprobante, o permanente cuando ya no voy a volver a tocar ese documento. En definitiva, ¿para qué necesito toda esta información? Por lo que hablábamos antes, por las incumbencias profesionales. Al principio decíamos que el profesional en ciencias económicas va a manejar sistemas de información, procesamiento electrónico de datos, va a diseñar y controlar informes, va a elaborar costos, servicios, va a asesorar, va a sacar sueldos. Ahora, ¿para qué hace todas estas cuestiones? ¿Para qué? Lo hace para asesorar a las organizaciones, para ayudar en la administración, en definitiva para tomar decisiones, porque yo para administrar tengo que tomar decisiones. Para administrar una organización estoy decidiendo cómo hacerlo permanentemente. Para asesorar a una organización le estoy asesorando cómo van a decidir. Mire, tiene que invertir más, tiene que invertir menos, tiene que tener más personal, menos personal, subir los precios, bajar los precios. Son decisiones que se toman en forma permanente. Que todo esto yo lo estoy aplicando a cada una de las partes que tiene la organización, a tratar de ver cómo administra los bienes que tiene, de qué manera hace un balance, cómo refleja la realidad que esté sucediendo en esa organización. ¿Para qué? Y para llevarla al banco y decirle, mire lo bien que estamos, fíjese, observe lo bien que estamos trabajando. Estamos ganando plata, así que préstenos más plata para que ganemos más plata. También se fían del contador para que muestre a terceros lo mal que puede andar una empresa y que por eso no le van a prestar nada. O sea, en definitiva estamos manejando datos para mostrar información. Eso es lo que hacemos en forma permanente. ¿Se les ocurren algunos ejemplos? Bueno, búsquenlo porque es importante pedir todos esos ejemplos. El dato e información es la mejor ayuda para tomar decisiones, para decidir. Si a ustedes yo les digo cuál es la temperatura, van a saber cómo vestirse, cómo decidir vestirse. Si no la saben, no van a poder tomar esa decisión. ¿Puedo presentarlo de distintas maneras? Sí. ¿Puedo obtener datos externos? Sí. La temperatura puede venir en el celular de acuerdo a cómo esté informada. Puede haber montones de formas. ¿Puede haber indicadores? Sí. Hay un termómetro que me está diciendo cuánto es. ¿Puede haber un tablero de control? Sí. Hay un termómetro, además hay un manómetro, hay un montón de cosas. Yo en un auto, ¿qué tengo? ¿Indicador? ¿Tengo el indicador de combustible nada más? No, tengo de combustible, de velocidad, de esto, de aquello, de todo. Tengo un tablero. En la organización, ¿qué pasa? Y lo mismo. Tengo datos que los convierto en información y que tendría que tener indicadores para saber si pido plata, si doy plata, si pago más sueldo, pago menos sueldo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Y quién maneja esos indicadores? ¿Quién hace todo eso? El contador. El licenciado en administración. Ustedes que pasaron por esta facultad, así no hayan terminado ninguna, tienen que manejar esas cosas. Esa es la cuestión sobre la que estamos trabajando. Hay muchos datos e información, muchísimos. Entonces, las organizaciones comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, las financieras, todos manejamos datos. Las personas manejamos datos. Y necesitamos mucho lugar para guardar esos datos. ¿Sí? ¿Dónde los vamos a guardar? Y bueno, porque voy a necesitar tecnología para poder procesarlos, para poder guardarlos. Porque cada vez es mayor. ¿Dónde lo vamos a ver eso? En el próximo video. Hasta ese momento en que nos encontramos para ver la última parte del módulo 1. Muchísimas gracias.